desde la estación Mapocho en el podcast Smart City Expo 2026, la cuarta versión de esta feria, conociendo experiencias además que nos permiten también acceder a más herramientas para convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes. Y ahora es súper interesante la conversación que vamos a tener porque tiene que ver con turismo. ¿Cuántas ciudades de Chile se relacionan en su actividad económica con el turismo? Muchas. ¿Y cómo se pueden potenciar si además utilizan los principios de las ciudades inteligentes? Es lo que vamos a conversar con nuestro próximo invitado, Juan David Blanco, exsecretario de Turismo de Antioquia, Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía, muy feliz, contento de estar acá y por supuesto aprovechando esta oportunidad para compartir las experiencias, los aprendizajes, lo que ha funcionado, pero también lo que hay que seguir trabajando de una manera conjunta, precisamente pensando en el turismo sostenible y en el turismo inteligente. Súper interesante ambos conceptos, turismo sostenible e inteligente, pero antes de preguntarte sobre ello, te quiero preguntar porque tú además, como parte del gobierno de Antioquia, fuiste uno de los creadores e impulsores del festival que se relaciona mucho, Antioquia Mágica, con la montaña también, y ya que estamos en este invierno que tiene sus desafíos para Chile, pero que al mismo tiempo tiene oportunidades. ¿Qué te han parecido nuestras montañas? No, pues uno de entrada lo maravilla, ¿no? El espectáculo natural que desde Santiago se puede vivir, pero me imagino, y no he tenido la oportunidad de ir a otros lugares, pero pues es algo increíble y justamente esos activos y esos atractivos naturales son los que potencian cualquier producto turístico que uno quisiera desarrollar para su destino. Nosotros, como tú bien dices, en Antioquia, con el desarrollo de lo que fue el posicionamiento como marca en términos de promoción de Antioquia es Mágica y el desarrollo de la feria Antioquia es Mágica, justamente hemos buscado también un poco de eso, ¿no? De aprovechar cada uno de esos rinconcitos mágicos, cada uno de esos atractivos culturales, naturales que tienen nuestros distintos municipios para poder potenciarlos, integrarlos en productos turísticos que comiencen a ser reconocidos, potenciados y que efectivamente se vean conectados con un desarrollo económico de nuestras comunidades. Perfecto. ¿Cómo es una ciudad inteligente, pero al mismo tiempo una ciudad que se dedica al turismo? Bueno, eso es un concepto amplio, hay que decirlo, y cuando hablamos ahorita de destinos turísticos inteligentes, muchas veces creemos por el término y por la semántica que hablamos solo de la incorporación de la tecnología, pero no, resulta que el concepto de un destino turístico inteligente, y por eso me gusta ligarlo siempre al turismo sostenible, tiene múltiples dimensiones, y la primera de ellas, y esencial entenderlo, es la gobernanza. Tener la capacidad de construir, de planificar el territorio, de planificar el destino con múltiples actores. Y estamos hablando de actores públicos, por supuesto las alcaldías municipales, de las comunas, pero estamos hablando también de los actores privados, estamos hablando de la academia, las universidades, donde al final pueda entenderse cuál es esa orientación, esa vocación, cuáles son las potencialidades, pero también dónde nos interesa conservar los activos culturales, patrimoniales, y cómo nuestra comunidad, cómo nuestra sociedad, la ciudadanía respalda ese desarrollo alrededor de la actividad económica del turismo, que es donde a veces muchas ocasiones pensamos que el turismo, por supuesto por las virtudes que tiene, por la derrama económica, solo tiene beneficios, pero si no lo hacemos de una manera adecuada, si no pensamos en ese componente de gobernanza, pues resulta que comienzan a haber resultados negativos, comienzan a haber perjuicios, si se quiere, sobre la población local, y ahí es donde el concepto de turismo sostenible desde ese ámbito económico, ambiental y social toma tanta relevancia, y por eso hay que avanzar allí. Muy importante también, bueno, y aquí hemos avanzado en la región metropolitana. De hecho, en abril de este año se lanzó la política de turismo sostenible, que se lanza después de una serie de conversaciones entre distintos actores que tú has mencionado, del mundo privado, de las propias, muchas veces familias que se dedican a la industria del turismo en las distintas zonas de la región metropolitana. Y como país tenemos además un gran potencial, y lo sabemos y nos sentimos orgullosos de eso, un gran potencial turístico vinculado con la naturaleza. Eso es súper, súper importante. ¿Cuáles son las características? Porque queremos aprender, además de la conexión y el respeto a la cultura y el entorno, ¿cuáles son las características de un turismo sostenible
que forma parte de la idea de una ciudad inteligente. ¿Qué elementos tiene incorporado? Bueno, es importante, como mencionaba entonces, el primer, digamos, aspecto, la primera dimensión de la gobernanza, pero trascendiendo allí hay que entender el turismo, digamos, bajo 3 pilares fundamentales. El primero, la planificación, que lo ligo directamente a la gobernanza ya mencionada. El segundo, el desarrollo de la competitividad, que es básicamente desarrollemos la oferta, ¿sí? Ya voy a entrar ahí un poquito más de detalle. Y el tercero es desarrollemos la demanda, y es promocionemos el destino, creemos una marca. ¿Cómo emocionamos al público, cómo emocionamos a los turistas, a los visitantes internacionales en que, entre comillas, consuman nuestro destino? Y ahí es justamente donde tenemos que conectar los 3 pilares, porque yo puedo hacer una estrategia de mercadeo maravillosa para poder atraer el público, pero si realmente no tengo una oferta de calidad, y esa oferta de calidad tiene que estar cimentada en los mecanismos de gobernanza, en los incentivos, en los instrumentos de planificación urbana, en los instrumentos de desarrollo turístico, pues ahí es donde realmente puedo generar una recompra del destino y puedo generar que ese desarrollo económico alrededor del turismo vaya incrementando de una manera secuencial. Entonces, un destino turístico inteligente tiene ese componente de gobernanza, de innovación, de sostenibilidad, de accesibilidad, y de incorporación de herramientas tecnológicas para poder tomar decisiones de inversión en lo privado, pero también en lo público, de planificación y ajuste en las, digamos que en las mecánicas que puede tener una ciudad. Y ahí es donde resulta pues también importantísimo poder tener sistemas de inteligencia turística, observatorios, que me permitan ir ajustando en la medida que voy desarrollando esa oferta y esa demanda para que mi destino se vaya acomodando a esas necesidades del mercado. No sé cómo es la realidad de Antioquia, pero en muchas partes de Latinoamérica, como lo mencionaba hace unos minutos, el turismo está asociado a pequeñas empresas, a veces microempresas, muchas de ellas familiares, ¿no es cierto? Sobre todo el turismo de naturaleza. Son vecinos, vecinas de esos sectores, de esas caletas, de esas playas, de esos campos, de esas montañas, que acondicionan sus espacios muchas veces para efectivamente pertenecer a la oferta turística del sector. Lo que genera desafíos como podríamos decir, la cantidad de diversificación, pero también de despliegue de oferta disgregada, no necesariamente articulada. ¿Cómo hay principios como la innovación, el uso de la tecnología, la conectividad, la sostenibilidad pueden contribuir para que esa disgregación se logre articular y de alguna manera todos trabajen unidos, unidas en función de un objetivo para convertir tu ciudad en un gran potencial turístico? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón en el sentido de la articulación de un producto turístico justamente tiene su valor agregado en la manera en que se encadene cada uno de esos eslabones, y además en que en un destino específico los distintos integrantes del sector no se vean como competencia, aunque obviamente estamos en una economía de mercado, sino que se vean como esos ladrillitos que van construyendo en su conjunto una obra mucho más importante en la medida en que cada uno de ellos va avanzando y va aportando su grano de arena. Entonces, el desafío del turismo radica justamente en lo que tú estás mencionando, no solo en las microempresas, sino también en los altos niveles de informalidad laboral que tiene el sector, que eso es uno de los retos en toda Latinoamérica, me atrevería a decir. Y justamente allí es donde esa labor de planificación, de gobernanza y los incentivos adecuados en términos de competitividad, donde por medio de programas comienzan a generarse los encadenamientos, si se quieren, productivos, y los encadenamientos de los servicios, comienzan a verse entonces las bondades de trabajar de una manera agregada, de una manera conglomerada. Y ahí es donde esas cadenas de valor, donde esos servicios, desde, si yo entiendo que al lado tengo un prestador de servicios turísticos, de transporte, tengo otro de alojamiento, tengo otro de guianza, pero tengo otro gastronómico, tengo otro con una oferta cultural. En la medida en que mi destino yo puedo ofrecer de una manera conjunta esto, donde además puedo salir a vender mi producto turístico de esa manera encadenada, donde todos los eslabones de esa cadena van a ganar, ahí es donde comienza a generarse una sinergia de una manera importante. Entonces, el gran reto está en que cada uno de esos eslabones
entienda que el turismo no se vende de una manera aislada, que el turismo no es simplemente un tiquete aéreo, el turismo no es un desplazamiento del aeropuerto a un alojamiento o es tener una vivienda turística en una plataforma. El turismo es justamente cada uno de esas conexiones que se van desarrollando y en esa medida es que al final los distintos actores entonces van generando de una manera natural y por supuesto hay mecanismos también como lo que son las corporaciones turísticas o las corporaciones regionales de desarrollo, donde generan esos puntos de encuentro, donde hay ruedas de encadenamiento, donde hay oportunidades de conocer esa oferta y donde los mismos prestadores van reconociendo ese valor. Yo creo que ahí es donde está el reto y utilizar la tecnología y la información nos ayuda para eso, porque hacer un web scraping de lo que yo tengo en un destino, comenzar a generar esas cadenas, lo podemos hacer de una manera sistemática utilizando los sistemas de información y desde el sector público fomentándolos, invirtiendo en esa creación de la competitividad, pero también desde el sector privado teniendo esos incentivos que me llevan a esa dirección que yo quiero tomar. Juan David, ¿cómo imaginas en un futuro, ojalá de corto plazo, el turismo sostenible e inteligente de Latinoamérica, sabiendo que tenemos diferencias, pero también reconociendo las muchas similitudes que tenemos? ¿Cómo debiera ser? Bueno, yo creo que hay un cambio esencial y fundamental para la mayoría de los destinos. De este tema se viene hablando hace un par de años, pero este último año se ha hecho mucho más énfasis. De hecho, hace un par de semanas la OCDE liberó el último informe acerca de las tendencias de turismo global y hay un cambio de paradigma y es el turismo lo debemos dejar de medir por el número de visitantes, por el número de turistas, el número de servicios que estoy ejecutando como prestador y lo tenemos que comenzar a medir es por el valor agregado, realmente por el desarrollo económico y por la derrama que tengo en mis comunidades. Para un destino es ideal si obtengo 100 pesos con 10 turistas versus obtener los mismos 100 pesos con 100 turistas. Es mucho mejor tenerlo con 10 que con 100 por el desgaste de los recursos naturales, por el desgaste de los recursos públicos en la infraestructura pública que pueda requerir. Y ese turismo de alto valor donde yo pueda generar experiencias y productos turísticos diferenciadores es donde tenemos que apuntarle. Entonces hay destinos aquí como Santiago, la región metropolitana, pero especialmente con productos posicionados y que son diferenciadores como el enoturismo, que permiten justamente enfocarlo en eso. Y creo que ese está el reto hacia el cual tenemos que evolucionar, en la mirada de ese turismo inteligente, de cómo podemos conectar esa oferta y esa demanda en ese turismo de alto valor, pero también cómo podemos gestionar de una manera inteligente el destino, para diversificar nuestras capacidades, para que los territorios donde en la capacidad de carga ya estamos llegando a los límites, pues podamos llevarlo a otros territorios que apenas van en esa fase de desarrollo y de esa manera también que las comunidades locales sientan que el turismo les favorece, porque ese es el otro riesgo y lo podemos ver en mercados mucho más desarrollados y evolucionados en Europa y ejemplos como en España, donde ya la turistificación genera la turismofobia. Claro, y eso es lo que no queremos. Exactamente. Claro que sí. Juan David, quiero que cerremos esta conversación invitando de tu parte. Tú tienes una invitación distinta que hacer al resto de quienes han pasado por este podcast y específicamente aquellas personas, familias, micro, pequeñas, medianas empresas que se dedican al turismo y también a organizaciones como las que tenemos aquí en Chile que coordinan también a distintos actores relacionados con el turismo a sumarse a la conversación respecto de las ciudades inteligentes y por qué para el turismo también es importante. Claro que sí. Es fundamental entonces que comprendamos y ahí viene la invitación, que el desarrollo del turismo es un desarrollo integral y cuando hablamos de un desarrollo integral estamos hablando en clave de la sostenibilidad. La sostenibilidad financiera y económica, por supuesto que nos interesa a los prestadores privados de los servicios, pero la sostenibilidad ambiental para el uso adecuado de los recursos en el destino y sobre todo la sostenibilidad social en términos de la apropiación de esa actividad. Y por tanto la conversación de los destinos turísticos inteligentes, de lo que quiere lograr cada uno de los municipios, cada una de las comunas, cada uno de los destinos, tiene que estar en clave de la integración, en clave del encadenamiento de alto valor. Para un turista, para un visitante es
indiferente dónde están las divisiones administrativas, de dónde empieza, dónde termina una ciudad, o dónde empieza, dónde termina una región, incluso dónde empieza y dónde termina un país. Como turista lo que nos interesa es tener experiencias que nos marquen la vida, y eso es lo que podemos lograr en la medida que podamos integrarnos con ofertas de alto valor. Así que la invitación y la llamada es a trabajar de una manera articulada para que en la manera que los encadenamientos de los productos turísticos generen esas experiencias diferenciadoras, pues nos va a permitir conectar la marca de destino para que haya un desarrollo económico y una derrama integral a todos los actores claves y a todas las comunidades que se puedan ver beneficiadas de sus atractivos naturales y culturales. Así que esa es la invitación para trabajar como un destino turístico inteligente. Muchas gracias, Juan David Blanco, ex secretario de Turismo de Antioquia, que además nos cuenta la experiencia respecto de las buenas prácticas también en esta Smart City Expo 2026, porque ahí vas a estar sentado en ese panel y te vamos a estar escuchando. Muchas gracias por participar de este podcast y muchas gracias a ustedes que no nos acompañan. Sigan conectados porque seguimos con muchas más interesantes conversaciones respecto de ciudades inteligentes. Muchas gracias. A ustedes, Lucía, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Aquí nos vemos. Muchas gracias.